Soy Berta Ramos Rivas. Continuando con la exposición, me toca exponer la estructura de la administración tributaria. Ruiz de Castilla Ponce de León define que el Estado peruano es el poder político organizado por la Constitución de 1993, el mismo que está organizado en 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local. Está aprobado con el Decreto Legislativo 771 el 31 de diciembre de 1993. Comienza a ser vigente desde enero de 1994 y se denomina como Ley Marco del Sistema Tributario Nacional. Tenemos un esquema que lo voy a explicar. El Sistema Tributario Nacional consta de Código Tributario y tributos. Los tributos se clasifican en gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Dicha norma regula la estructura del sistema tributario peruano. Establece 4 subconjuntos de tributos que se detalla a continuación. Comenzamos. 1. Subconjunto de tributos que constituyen ingresos de gobierno nacional según el artículo 2.2.1 del Decreto Legislativo número 771. Aquí vamos a explicar. Señala que la contraprestación, el usuario de los bienes y servicios que ofrece al Estado debe cumplir con un pago al título de remuneración o tribución. Los impuestos que se encuentran detallados dentro del Decreto Legislativo 771 son: impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, derechos arancelarios y régimen único simplificado, que es el RUS. El segundo, tenemos su conjunto de tributos que constituyen ingresos de los gobiernos regionales. De conformidad con el artículo 74 de la Constitución, los gobiernos regionales pueden crear contribuciones y tasas que vienen a ser ingresos tributarios que no están contemplados en dicho decreto legislativo número 771. En el 3 tenemos su conjunto de tributos que constituyen ingresos de los gobiernos locales de conformidad con el artículo 2.2.2 del Decreto Legislativo 771. Aquí podemos decir, si un contribuyente utiliza los bienes y servicios de su localidad, tiene que retribuir a través del pago de impuestos, contribuciones y tasas que son recaudados por las municipalidades distritales y provinciales. Estos tributos no están especificados en el Decreto Legislativo 771. Este dispositivo señala que la Ley de Tributación Municipal establece la relación de los tributos que financia a los 1.832 municipalidades que actualmente existen, el cual su conjunto de contribuciones que constituyen ingresos para otras reparticiones públicas diferentes al gobierno nacional y local, conforme lo dispuesto por el artículo 2.3 del Decreto Ley Legislativo 771. Este subconjunto se refiere a ESALU, ONP, SENATI y CENCICO. Esta norma también hace referencia al FONAI. Se trata de un tributo ya derogado por la Ley 26969 a partir de septiembre de 1998. Continuamos. Dice, competencias de los gobiernos locales. Se dice que en el artículo 195 de nuestra Constitución establece que los gobiernos locales son competentes para administrar sus bienes y rentas, son proporcionados para administrar, gestionar y recaudar los tributos creados por la ley a su favor y las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos por ordenanzas municipales conforme a ley. La Ley de Tributación Municipal es aprobada por el Decreto Legislativo 776 y el texto único de ordenanzas ha sido aprobada por el Decreto Supremo 156-2004-EF, modificado en varias oportunidades. De acuerdo con la ley normativa, los aspectos tributarios de los gobiernos locales tienen competencia con los siguientes tributos que mencionamos a continuación: contribuciones y tasas que se establezcan mediante ordenanza dentro del parámetro de la Ley de Tributación Municipal,
impuesto predial, impuesto a la alcabala, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Ya, aquí tenemos en los impuestos municipales tenemos un esquema donde voy a explicarles. Dice, Ley marco del Sistema Tributario Nacional, base legal de Decreto Legislativo 771, el 31 de diciembre de 1983. Pero aquí hay que tener en cuenta que esto comienza a regir a partir del enero de 1994. Aquí consta de gobierno tributario y de los tributos. Los tributos se clasifican en tributos para el gobierno central, tributos para gobiernos locales y tributos para otros fines. Dentro de los tributos para gobierno central tenemos impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuestos al sistema al consumo, derechos arancelarios, tasas de prestación de servicios públicos y régimen único simplificado. Tenemos tributos de los gobiernos locales. Dentro de los tributos de los gobiernos locales tenemos impuestos administrativos por gobiernos locales. 2. Tributos creados por las municipalidades. 3. Tributos nacionales creados a favor de las municipalidades. Vamos a hablar sobre los impuestos administrativos por gobiernos locales. ¿Qué tenemos? Impuesto predial, impuesto al patrimonio automotriz, impuesto a la alcabala, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Y los tributos creados por las municipalidades tenemos contribución especial de obras públicas y tasas. El 3 son tributos nacionales creados a favor de las municipalidades. Ahí tenemos impuesto de promoción municipal, impuesto al rodaje, participación de rentas de aduanas, impuesto a las embarcaciones de recreo. Y los tributos para otros fines tenemos los siguientes: contribución de seguridad social, que viene a ser salud, contribución de FONAVI, contribución a CENATI y contribución a CENCICO. Vamos a hablar sobre un concepto de los impuestos municipales. Se dice que los conceptos municipales son los tributos mencionados por el presente título en favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. La recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los gobiernos locales. De acuerdo a Vallejo Cuti, en el 2018, conceptualiza los siguientes impuestos. Impuestos predial. Aquí vamos a hablar sobre el impuesto predial. Dice, se obtiene en función al valor del predio urbano o rústico. Ahí que tenemos terrenos, edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyen parte integrante del mismo, que no pueden ser separados sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. Tramo de autovalú, tenemos hasta 15 UIT, tenemos el 0.2%. Tramo de autovalú más de 15 y menos de 60 UIT, el 0.6%. Y tramo de autovalú más de 60 UIT, tenemos el 1.0%. Aclaro que para este año una UIT está en 4.300.